Comenzamos, Gustavo, con el tema de estos días. Todavía no se ha firmado el memorándum de entendimiento. Tiene una firma digital previa, pero sí tenemos una noticia de último momento que da cuenta que Israel y el grupo terrorista Hezbollah acordaron un alto al fuego en el Líbano. Este era uno de los puntos más sensibles, ¿no? La tregua, que entró en vigor de inmediato, fue negociada por mediadores estadounidenses y cataríes tras conversaciones con israelitas y también iraníes. Israel y el grupo terrorista Hezbollah acordaron entonces un alto al fuego definitivamente. Vamos a ver si se cumple, pero reiteramos, era uno de los puntos más sensibles. Bahidi, el líder de la Guardia Revolucionaria iraní, dijo que no iba a firmar ningún documento, ningún acuerdo previo de entendimiento hasta tanto no cesara el fuego en ambos lados, refiriéndose también al Líbano e Israel. La tregua, que entró en vigor de inmediato, fue negociada por mediadores estadounidenses y cataríes tras conversaciones con Israel e Irán, y declaró el funcionario de la agencia de noticias AFP bajo condición de anonimato. Todas estas noticias las estamos tomando con pinzas, diríamos, no, porque todavía no hay una confirmación de manera absoluta oficial. Sí, la información que estamos dando proviene de medios de Estados Unidos, ¿no? Israel y el grupo terrorista Hezbollah acordaron entonces un alto al fuego en el Líbano. Para que se entienda y dejar bien en claro qué es lo que está ocurriendo en el Líbano, en el sur del Líbano, entre Israel, el Líbano e Irán, vamos a hacer un repaso, ¿no? Esto tiene que ver con posiciones que ha ocupado el ejército israelí en la franja sur del Líbano, aquella lindante con el norte de Israel, a donde considera Israel que ese sitio es vital, es fundamental para su seguridad. Ese territorio está ocupado por Israel. Hezbollah, que está esperando que Israel desocupe esa zona, cosa que no va a ocurrir, cada tanto ataca desde afuera de esa zona a esa zona en donde se encuentran las FDI, las Fuerzas de Defensa Israelíes. En las últimas horas, por ejemplo, hubo un ataque, generó 4 muertos en el bando israelí. Israel respondió, pero no responde dentro de esa franja de seguridad, sino que responde en lo que algunos podrían llegar a considerar que sería el sur de Beirut, ¿no? Es decir, al norte de esta franja del sur del Líbano. Es por ello que continuaron hoy los ataques, los intercambios de fuego entre Israel y Hezbollah, Hezbollah e Israel. Y es así entonces en donde una vez más Donald Trump apela a decirle a Netanyahu, el premier israelí, que no ataque a el Líbano, no ataque a Hezbollah. Es muy genérico, a veces es hasta difícil de entender, pero bueno, por eso es que estamos tratando de explicar. Entonces, ahí es donde dice Donald Trump hoy, Estados Unidos está comprometido con la paz, instamos a todas las partes a que cesen los ataques en todos los frentes, queremos un cese del fuego total en todos los frentes de batalla que se están librando. Entre ellos se encuentra precisamente este que estaba recién explicándole. Por ahora va a ser muy difícil, por ello es que Mabel hacía la salvedad y decía hay algunas informaciones que dicen esto y otras que dicen lo otro, porque en cualquier momento un ataque de Hezbollah a esa región del sur del Líbano, en donde está Israel, podría desencadenar otro ataque israelí en la zona en donde no está ocupando Israel, pero entonces van a considerar que eso es una violación del cese del fuego. Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta todo lo que se ha afirmado en las últimas horas, hoy empezó Trump a desmentir algunos de los puntos que no puede ni desmentir ni confirmar totalmente. Y aquí otra salvedad, otra aclaración hacemos.
Trump dice, nosotros no vamos a aportar, o Irán no va a recibir 300.000 millones de dólares. Lo cual puede ser verdadero, como puede ser falso. ¿Por qué? Porque todavía no se conoce el verdadero acuerdo firmado. Hoy se iba a firmar el acuerdo, cosa que no ocurrió por esto de la violación del cese del fuego que recién venía explicando. Irán se retiró y dijo, no vamos a firmar porque no se terminó de cumplir el preacuerdo para llegar al acuerdo. ¿Es complejo? Sí, es complejo. Por eso es que hay que explicarlo permanentemente. Entonces dijeron, no vamos a firmar. No se firmó. Hoy en Suiza tomaron té con chocolate. No hicieron más nada que eso. Bueno, ¿por qué? Porque no hay condiciones para ese cese del fuego total. Por lo tanto, no se conoce el acuerdo. Hasta que no se sepa el acuerdo, no se va a saber nada de lo que hoy Trump está desmintiendo, ni de lo que hoy Irán está confirmando. Claro, y en definitiva, como dice Gustavo, ¿no? Un cese al fuego muy frágil y al mismo tiempo este memorándum de entendimiento que por el momento tiene solo una firma digital, ¿no? Lo vimos en el día de ayer en el Palacio de Versalles, la firma digital del presidente Donald Trump, y también hizo lo propio después el ministro de Relaciones Exteriores junto con el presidente de Irán. ¿Qué dijo a todo esto Mojtaba Khamenei, que es el líder religioso de Irán? Bueno, un poquito de chicana, ¿no? Con declaraciones cruzadas, dijo de Donald Trump que termina la guerra en definitiva por desesperación, y de alguna manera Donald Trump, corroborando los dichos de Khamenei en una entrevista, dijo que en realidad la guerra tiene que ser terminada y que lo hace para evitar un sacudón o una depresión mayor de la economía mundial, ya que quedarían 4 semanas de reservas de petróleo, nada más que eso. Entonces, Donald Trump de alguna manera ratifica los dichos de Khamenei que está terminando esta guerra por desesperación. Y de ahí, si la guerra termina, y Dios quiere que sea así, bueno, ya sabemos entonces quién ha sido el vencedor. Pero ahora vamos a ver lo que dice Irán. Irán afirma que no confía en que Estados Unidos cumpla el acuerdo. Fíjense ustedes el nivel de delirio, en definitiva, que estamos manejando de un lado y del otro con declaraciones. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha asegurado este viernes que, pese a haber firmado el memorándum de entendimiento con Estados Unidos, mantiene una desconfianza total hacia Washington y vigilará de cerca el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En un comunicado, el máximo órgano de seguridad iraní ha señalado que sigue la evolución del acuerdo con completa desconfianza hacia un enemigo que incumple los tratados, y ha advertido de que responderá si detecta cualquier incumplimiento por parte de Norteamérica. Con más información sobre los acuerdos y los desacuerdos, Nahuel Campanario se suma a la mesa informativa. Hola, Nahuel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes, para todos los que eligen Canal 26 en esta tarde. Seguimos ahondando en esta cuestión que es el pacto que está en vías de desarrollo entre Estados Unidos e Irán, porque se da en un marco de extrema desconfianza. De hecho, funcionarios iraníes permanentemente deslizan la posibilidad de que el pacto no tiene tantas posibilidades de ser, de efectivamente ponerse en funcionamiento. Recientemente uno de ellos, en nombre de la Guardia Revolucionaria, en nombre del gobierno de Irán, también en gran parte en nombre de la ciudadanía iraní, da a entender que no ven con buenos ojos que este pacto prospere, y al mismo tiempo dicen que tienen la capacidad militar necesaria y suficiente como para abordar una situación de colapso en caso de que esto efectivamente no llegue a buen puerto. En esta oportunidad hablamos de Ebrahim Razaei, quien declaró que no era optimista respecto de este memorando de entendimiento que se firmó recientemente de forma virtual, y dice además que Irán va a continuar las conversaciones. Ahora, enfatizó en un punto bastante particular. Dijo que su país tiene las armas, las herramientas y la preparación necesarias para otro enfrentamiento.
En un repaso, vale recordar que el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Pezeshkian, firmaron este memorando de entendimiento en una ceremonia que tuvo lugar en Suiza. Mientras tanto, este funcionario, que es el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional, señaló que las experiencias pasadas y los anteriores incumplimientos de compromisos por parte de Estados Unidos despiertan un profundo escepticismo y también definitivamente cierta desconfianza, ¿no?, que se va a ver reflejada en cada una de estas instancias de negociación y de diálogo. Por lo pronto, una buena noticia para la política interna, la economía interna en Estados Unidos, ya que el galón del combustible, que estaba valiendo por arriba de los $4 en algunos estados, bueno, como el caso de California, llegó hasta los $7, pero ahora parece que bajó inmediatamente de estos $4. Estamos hablando del galón de combustible, una noticia que ha sido muy bien recibida por todos los estadounidenses, ¿no?, que se manejan muchísimo en auto y, bueno, utilizan indudablemente combustible, pero esto probablemente llegue a ser una ilusión temporal, momentánea, si, como venimos diciendo con algunas dudas, este memorándum de entendimiento pasa a ser, como decimos habitualmente, papel mojado, ¿no? Por lo pronto hay predisposición. En el caso, por ejemplo, de Irán, ha admitido e invitado al mismo tiempo a la Organización de las Naciones Unidas para que vaya a hacer inspecciones de las distintas instalaciones sobre enriquecimiento nuclear, porque en el caso de Irán está diciendo que únicamente está enriqueciendo uranio para uso doméstico, ¿no?, como por ejemplo medicamentos, demás, para centrales nucleares, que se utiliza el uranio, pero solo a un enriquecimiento del 3,6% o en casos a veces menor, ¿no? Bueno, Irán invitó al Organismo Internacional de Energía Atómica a inspeccionar sus instalaciones nucleares, identificar sus depósitos de material enriquecido, según reveló en el día de hoy Donald Trump, mejor dicho, Steve Witkoff, uno de los negociadores. La divulgación se produjo el mismo día en que el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, avaló en su primera declaración pública las negociaciones directas con Washington, un giro que consolida el acuerdo alcanzado entre ambos países. Tres palestinos murieron y varios más resultaron heridos después de un ataque que fue llevado a cabo en la ciudad de Gaza, en un barrio periférico, Al-Rimal, presuntamente por Israel. Esto, de acuerdo a las primeras informaciones, fue llevado a cabo por las FDI en procura de dar con líderes terroristas que escapaban en territorio gazatí. Bueno, cuando se habla de este tema y de sus repercusiones, se pone sobre la mesa, queda en evidencia una de las más importantes, que tiene que ver con el impacto financiero y económico en diferentes países del mundo. Podemos pensar en casos de países muy preparados como Alemania, como Japón, países de primer mundo, si se quiere, que sienten el impacto económico producto de esta guerra. Pero pensemos, por ejemplo, en Líbano, un país que es totalmente dependiente del petróleo iraní y que a partir de esta crisis de suministro, bueno, ve un efecto dominó en varias áreas de su economía, pero a la potencia, si lo comparamos con Japón o lo comparamos con Alemania, ya que son países mucho más frágiles en términos institucionales y mucho más pobres en términos financieros. Pero particularmente para ahondar en esta situación, algunos datos que hacen a la grave crisis eléctrica que sufre el Líbano.
Como dijimos, es un país que depende casi por completo de las importaciones de energía y tiene enfrente desafíos cada vez mayores, con el aumento de precios de petróleo y los ciudadanos que sufren las consecuencias, ya sea por el aumento del costo de vida, por las pérdidas directas de comerciantes, pequeños negocios. Hay algunos testimonios que nos permiten pensar en el ciudadano de a pie, ¿no? En su día a día. Un propietario declaró lo siguiente: miren, se convirtió en agua, no hay electricidad, pago la luz, pero no tengo ganancias. ¿Qué puedo hacer? No lo sé. Nuestra situación es crítica, sobre todo en verano. En invierno nadie come helado ni toma bebidas frías, y aunque sea verano seguimos sin electricidad y los problemas se acumulan. Pagué 50 millones de libras libanesas por el helado y los cortes de luz se derritieron, nadie compra, por la noche vamos a tener que tirarlo, dijo este heladero, este comerciante que, bueno, explicaba que la crisis también se extiende a su vida personal, lógicamente, algo que llega también a las altas esferas del Estado.